Y una de las exmandatarias que firmó la llamada Declaración de Panamá sobre la crisis política y social de Venezuela es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a quien saludamos a esta hora aquí en NTN 24. Presidenta Chinchilla, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a NTN 24. Muy buenos días, es un gusto acompañarles esta mañana y agradezco más bien la oportunidad. Saludo también a toda la estimable audiencia que está siguiendo este programa. Presidenta, ya en los eventos previos a esta Cumbre de las Américas hemos visto dos incidentes que preocupan sin duda. Uno, el foro de la sociedad civil, donde han llegado tanto chavistas como castristas a intentar silenciar lo que se estaba denunciando allí. Tanto opositores como disidentes venezolanos y cubanos, y lamentablemente una gresca entre cubanos que no comparten la misma ideología política. En este escenario, ¿sienten garantías previo a la Cumbre de las Américas para expresar lo que está contenido en el documento de la llamada Declaración de Panamá? Bueno, es lamentable ciertamente que los conflictos internos, especialmente el de Venezuela, pues se trasladen a un evento que sin lugar a dudas también tiene un conjunto de significados muy importantes para la región. Sin embargo, yo confío en que el ambiente en donde va a tener lugar la cumbre, que es en Panamá, una sociedad que respeta y protege la libertad de expresión, pues será garantía suficiente de que todas las voces se puedan expresar. De manera que yo espero que eso sea así. Por lo demás, tenemos que también recordar que los ojos de prácticamente todo el mundo están sobre esta cumbre, dado lo inédito de la misma por la presencia de Cuba, de manera que la presencia de los medios de comunicación, como ustedes y muchas otras cadenas internacionales más, también creo que darán esas garantías de que se respete a todo aquel que quiera evacuar su expresión frente a distintas problemáticas. Ahora, Presidenta, ha dicho el presidente Juan Carlos Varela que esta Cumbre de las Américas va a marcar un nuevo escenario de relaciones en el hemisferio, y ustedes hoy jueves presentan ese documento de la Declaración de Panamá. ¿Qué aporte hace ese documento a ese cambio de ver y de hacer las políticas y en materia de derechos humanos en América Latina? Bueno, vamos a ver, yo sí creo que la cumbre, quizás en ausencia del agravamiento y el escalamiento de la crisis en Venezuela, haciendo brevemente un momento, digamos, abstracción del tema de Venezuela, que no se trata de dejarlo de lado, pero por lo menos quiero enfatizar algunos de los temas a los que posiblemente se refiere el presidente Varela. Habría sido una cumbre con muchísimos puntos de confluencia y posiblemente la más armónica que se recuerda desde que se inauguraron las mismas hace ya un poco más de 2 décadas, porque han habido en los últimos años, sobre todo después de la última cumbre de Cartagena en Colombia, han habido avances en temas que históricamente han, digamos, afectado las relaciones entre Estados Unidos y el resto del hemisferio, como los temas migratorios, como el tema de drogas. Y tenemos que reconocer que la administración Obama ha mandado señales, digamos, importantes e interesantes en los últimos meses sobre los temas de migración a través del decreto ejecutivo que firmó, sobre el tema de la guerra contra las drogas, sumando escenarios mucho más integrales para el tratamiento de la misma. Y finalmente está el tema de Cuba, que mediante el, digamos, establecimiento del diálogo entre Estados Unidos y ese país, pues de alguna manera también aplaca los discursos antiimperialistas que de alguna manera privaban en estas cumbres hemisféricas. Ahora bien, está el caso de Venezuela, es un caso que no podemos ignorar. De hecho, un grupo importante, nutrido de expresidentes hemos firmado una declaración, y este podría ser el elemento que quizás pues trastoque ese ambiente de armonía que pueda vivir la cumbre. Precisamente, expresidenta Chinchilla, previo a esta Cumbre de las Américas y visualizando la situación en Venezuela, se ha hablado de un silencio cómplice de algunos gobiernos en la región que no han querido denunciar de una forma más enérgica lo que sucede dentro de Venezuela. Esta unión de expresidentes, ¿hasta qué punto puede influenciar la política interna de cada uno de los países para conseguir esa declaración más decidida de los gobiernos en propiedad sobre lo que sucede en materia de derechos humanos en Venezuela? Miren, yo sé que hay una gran impaciencia, en primer término, de los mismos sectores
digamos, que tienen o han tenido históricamente sus diferencias frente a la forma pues se ha conducido el gobierno del presidente Maduro y de muchos sectores de la ciudadanía de Venezuela, porque los gobiernos de la región se pronuncien sobre el caso. También reconozco que algunos sectores de la comunidad internacional muestran también gran impaciencia frente a la situación de Venezuela, pero también me consta como presidenta que dejé el gobierno de mi país hace poco más de un año, que varios de los gobiernos han venido también en el seno de estas cumbres, en las reuniones privadas que tienen lugar, expresando de manera muy franca y respetuosa esas preocupaciones. Lo que sucede es que la situación de Venezuela, lejos de, digamos, evidenciar un horizonte de apaciguamiento, se ha venido agravando, y entonces los gobiernos en algún momento le dieron tiempo a instancias regionales como fue la UNASUR, para que interviniesen, para que llamasen al diálogo, para que acercaran a las partes, para que se diesen garantías de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, pasa el tiempo y la situación, lejos de mejorar, se agrava, de manera que surgió esta iniciativa de varios expresidentes, y lo que pretendemos es sumarnos a muchas voces que de manera constructiva quieren abonar a esa necesidad de que, por sobre todo, de cara a las próximas elecciones que van a tener lugar en Venezuela, se brinden las garantías desde el punto de vista de respeto a los derechos humanos, excarcelamiento de los disidentes políticos, y también garantías de unas elecciones justas y ordenadas. Ahora, el chavismo ve este tipo de expresiones desde el exterior como injerencistas y en muchas oportunidades ha calificado incluso a expresidentes latinoamericanos de estar detrás de una supuesta conspiración que buscaría un supuesto golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo hacerle entender al régimen venezolano que en cuestión de derechos humanos no existen fronteras? Ciertamente no existen fronteras, pero también tenemos que reconocer que existen instancias internacionales que son las llamadas a conocer y a dirimir este tipo de situaciones. Por más que los gobiernos individualmente representados en este tipo de foros quieran hacer valer su criterio, es muy difícil en última instancia. Lo que más bien procura hacer iniciativas como las voces de expresidentes, como las decisiones que han sido expresadas por algunas instancias internacionales, es sobre todo tratar de procurar incidir en el mismo criterio del gobierno venezolano sobre la necesidad de que lo que más le sirve a la propia institucionalidad de Venezuela es tratar de acercarse a la oposición también hacer lo propio, y procurar generar garantías de diálogo y de avanzar hacia unas elecciones justas y unas elecciones limpias que van a tener lugar próximamente. ¿Cómo ve usted el grupo de expresidentes que firman esta declaración de Panamá, las actuaciones del gobierno de Estados Unidos, esa acción ejecutiva condenando las violaciones de derechos humanos, señalándolas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y sancionando a 7 funcionarios chavistas? ¿Están de acuerdo con este tipo de sanciones o creerían que la actuación de Estados Unidos sería más útil trabajando en otro sentido quizás? Bueno, vamos a ver, tenemos que reconocer que en lo que respecta al tema de Venezuela, las acciones del gobierno de los Estados Unidos han sido un tanto erráticas, bastante erráticas diría yo, porque por un lado ellos tienen todo el derecho de utilizar los mecanismos que le asisten cuando tiene diferencias en sus relaciones bilaterales con un gobierno determinado, y las sanciones que han impuesto algunos de los funcionarios del gobierno de Venezuela pues se inscriben estrictamente en el marco de esas tensiones bilaterales que están existiendo. Sin embargo, en el momento en que ellos hacen la declaratoria y se firma un decreto ejecutivo invocando el riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pues no logran explicar cuáles son esas razones que motivan a firmar ese decreto ejecutivo. Tan errática ha sido esta acción que el día de ayer, pocas horas antes de que se inicie la cumbre, el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca sale más bien a minimizar esa declaratoria, y lo que dice es que simplemente es una especie de declaratoria
declaratoria pro forma que aplican a muchos países del mundo. De manera que no queda claro cuál fue la intención del presidente Obama, y me parece que más bien ahora están un poco preocupados de que esta declaratoria de los Estados Unidos, lejos de ayudar en el caso venezolano, pues le haya dado por un lado un poco más de aire a las posiciones gubernamentales en Venezuela, y por otro lado le resta también fuerza a las legítimas demandas de ciertos grupos de oposición al gobierno venezolano, que lo que han venido es pues abogando por un clima de mayor armonía y de mayor respeto a los derechos humanos. Agradecemos a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y quien se ha sumado al grupo de exmandatarios latinoamericanos que se han firmado esta llamada declaración de Panamá en exigencia por el respeto a la democracia y los derechos humanos en Venezuela, por haberse tomado el tiempo de atendernos aquí en el informativo de NTN 24. Que tenga feliz día. Lo mismo a ustedes. Muchas gracias.